Estamos en el estudio del Génesis, el primer libro de la Torá. Y siempre que abramos la palabra de Dios, siempre debemos hacerlo con oración. Inclinemos nuestros corazones ahora mismo. Padre, simplemente te damos gracias por esta noche. Te agradecemos tu palabra. Te agradecemos por esta oportunidad de reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y te agradecemos, Padre, que nos hayas brindado esta oportunidad de explorar este precioso regalo que nos has dado. Oramos, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo, abras nuestros corazones y nuestras vidas a tu palabra y que tu propósito se cumpla en cada vida que esté escuchando esto, Padre. Oramos, Padre, para que cada uno de nosotros crezca en gracia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en cuyo nombre nos comprometemos esta noche y el de nosotros mismos. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis. De hecho, estamos en la sesión 3, que tratará del segundo día. Pero antes de entrar un poco en esto, déjenme decirles muy francamente que de los 6 días cubriremos una sesión en cada uno de los 6 días. Y mientras hacemos eso, quiero hacerles saber desde el principio que este es probablemente el más difícil de los 6. Entonces, una de las dificultades que usted y yo tenemos es no tratar de reconciliar el libro de Génesis con la ciencia. Nuestro mayor problema es la mala ciencia con la que todos hemos sido programados. A usted y a mí, como simples miembros de esta cultura, y mucho menos como productos del sistema escolar, se nos ha enseñado, lo uso entre comillas, tanta mitología, tantas tonterías, que parte de la carga de abordar este libro es de alguna manera dejar de lado estos presupuestos que traemos al tema. Si realmente de alguna manera pudiéramos borrar el pizarrón, comenzar de nuevo, como lo hacen nuestros jóvenes, y sumergirnos en las escrituras para ver lo que dice 0.1, y luego, si necesitamos ponerlo en un contexto de fondo, ponerlo en un contexto moderno. Ciencia real y actual, no las tonterías que han llenado nuestros libros de texto durante las últimas décadas. De modo que la única barrera real a la verdad es la presunción de que ya la tenemos. Así que una de las cosas que intentaré recordar hacer a medida que avancemos en cada una al propósito de estas sesiones es recordarte que cualesquiera que sean las presuposiciones que puedas tener, ya sean correctas o incorrectas, simplemente déjalas en el estante para esta hora y trata de estar abierto a lo que Dios pueda estar diciendo. Habiendo dicho todo eso, también les admitiré desde el principio que voy a aprovechar la oportunidad para explorar algunas de las que podrían considerar áreas marginales, áreas que están en torno a nuestro tema, aunque solo sea por ampliar nuestros horizontes. Entonces, cuando leemos el texto, no le imputamos las presuposiciones que podemos han sido programados con el pasado, pero aprovechan los increíbles conocimientos de los últimos años de la comunidad científica. Y voy a sugerir que cuanto más sepas realmente sobre lo que dice el texto y más sensible seas al pensamiento avanzado de la ciencia moderna, que en sí misma no está libre de controversias, por supuesto, más sabrás ambos. De esas cosas, más congruentes las verás. Y entonces, en ese espíritu, saltemos a Génesis, segundo día, y esos son los capítulos 1, versículos 6 al 8. Y en la primera sesión que tuvimos una introducción a la Torá. Para aquellos que quizás no hayan estado aquí, lo resaltaré rápidamente. Hablamos de la autoría del Génesis. No se equivoque, sé quién escribió el libro del Génesis. A pesar de todo lo del seminario, de todas las tonterías que se oyen sobre las mascaradas bajo lo que llaman la hipótesis documental que era JEQ y todas esas tonterías. Jesucristo me dijo quién lo escribió. Moisés lo hizo. Entonces, si crees en Jesucristo, puedes ahorrarte todo ese esfuerzo. ¿Sabes quién escribió el libro? Si no conoces a Jesucristo, tienes problemas mayores que la autoría, así que no entraré en la del libro del Génesis. Es el libro de los comienzos. Cada tema de la Biblia comienza en Génesis y culmina en Apocalipsis. De hecho, cada clímax de toda la Biblia tiene su comienzo aquí en este libro. Hablamos mucho sobre la naturaleza del tiempo. El gran descubrimiento que tenemos tú y yo, la gran ventaja que tenemos tú y yo es que hoy sabemos que el tiempo en sí es una propiedad física. Es una propiedad del espacio. Nuestro espacio es un continuo de 4 dimensiones, la constante de Planck es una constante de 4 dimensiones. El tiempo es una propiedad física. Lo que eso significa es que Dios está fuera del tiempo. La eternidad no es cuestión de tener mucho tiempo. Es una cuestión de estar fuera de ese entorno. Así que entramos en algunas de esas cosas fundamentales. Levantará el velo sobre muchas controversias que atraviesan toda la Biblia. Hablamos de la edad de la Tierra. Y hay abundante evidencia de que la Tierra es joven. Y eso sorprende a muchas personas, incluidos muchos científicos, porque especialmente las personas con formación en astronomía, formación astronómica,
personas con antecedentes geológicos han sido programados para dar por sentado millones y millones y millones y millones de años. Y es sorprendente descubrirlo. De ninguna manera es algo totalmente acordado, pero hay una enorme evidencia de que la Tierra es mucho más joven de lo que comúnmente se acepta. Hay muchas pruebas de ello. Tocaremos eso a lo largo de toda la serie aquí y allá. Y creo que les señalo que hay un libro llamado En 6 días, donde 50 de los mejores científicos del mundo reconocen que creen en la creación en 6 días. Así que estas son cuestiones importantes y las abordaremos a medida que avancemos. Y hablamos un poco sobre pi y e, no entraré en eso aquí. En la última sesión tuvimos lo que se llamó día 1, no el primer día, el día 1, el primero de los días, un número ordinal. Y el Espíritu Santo se estaba moviendo y aprovechamos esa oportunidad para explorar la posibilidad de que tal vez hubiera una brecha entre los versículos 1 y 2 del Génesis, la llamada teoría de la brecha. Hablamos un poco sobre cuando fueron creados los ángeles antes de la tierra, cuando fue creado Satanás antes, cuando cayó Satanás, nadie lo sabe, pero aparentemente cayó antes del capítulo 3. Así que esa es la conjetura de la que hablamos. Pero lo más importante es que también nos centramos en la naturaleza de la luz misma. La primera cita directa de Dios, sea la luz. Y entonces hablamos de eso. Esto también se hará eco durante el resto de estos días. Pero esta noche exploraremos el segundo día, el lunes, por así decirlo. Y vamos a hablar del estiramiento de los cielos. Hablaremos muy poco, pero tocaremos los modelos del Big Bang. De lo que estoy seguro has oído hablar. Pero vamos a centrarnos en, ¿qué es esto llamado espacio? La mayoría de nosotros pensamos que el espacio es un vacío. Y es sorprendente descubrir lo que ahora han determinado sobre el espacio mismo. Y hablaremos un poco sobre hiperdimensiones. Y te presentaré a dos amigos míos. Y quiero que seas muy compasivo cuando te presente a mis dos amigos. Porque estos dos amigos que les voy a presentar tienen una discapacidad muy grave. Viven solo en 2 dimensiones. Y hablaremos de eso cuando tengamos allá. Entonces estamos en el segundo día. En la próxima sesión, por supuesto, hablaremos sobre la vida, la vegetación y el origen de la vida. Eso será en la próxima vez. El siguiente será sobre estrellas y planetas. Eso es muy interesante. ¿Te das cuenta de que la vegetación llegó antes que el Sol? Es interesante. Hablaremos mucho sobre eso cuando entremos en eso. Pescado y aves el quinto día. Y por supuesto los animales y el hombre, señor y señora hombre el viernes, sexto día. Y luego el séptimo día, que tiene sus propias sorpresas. Así que saltemos en... La última vez que hablamos, comenzamos Génesis 1 versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si entiendes ese versículo, si lo aceptas, si lo abrazas, no tendrás ningún problema con el resto de las escrituras. Todo lo demás deriva de eso. Si puedes agarrar ese 1, lo tienes todo. Si tropiezas allí, tendrás que regresar y hacer algunos deberes. Y la tierra quedó desordenada y vacía. La oscuridad cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios meditaba o se movía sobre el abismo. Cara de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio la luz que era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Dividió la luz de la oscuridad. Pensé que la oscuridad era la ausencia de luz. No. Hay una especie de oscuridad que es sólida. Hay una especie de oscuridad que es sólida. Hay una especie de oscuridad que es tan sólida que la luz no puede escapar de ella. Los llamamos agujeros negros y demás. Así que es un poco más complicado a medida que avanzamos aquí. Me sorprende que cuanto más sepa sobre física de partículas, cuanto más sepa sobre las fronteras de la ciencia, más cómodo se leerá todo este texto. No es un recurso retórico pintoresco para pueblos antiguos que no tenían antecedentes. Así es como mucha gente lee esto. Lee para poder hacer eso. Pero es aún más sorprendente, cuanto más sofisticación tengas, más cómodos serán estos pasajes. Vámonos. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y la tarde y la mañana fueron día 1. Y tengan cuidado con eso. Hablaremos de eso hoy otra vez. Pero la palabra tarde y la palabra mañana pueden haber encontrado algo diferente en aquel, muy temprano amanecer de la historia. Y esas palabras pasaron a significar tarde y mañana. Así que tengamos cuidado con eso. Hablaremos de ello sobre la marcha. Pero ahora estamos en el segundo día de esta noche. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre él.
Firmamento, y así fue. Dios llamó cielo al firmamento. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Este es el día más difícil de abordar y creo que uno de los problemas es el vocabulario. Estamos tratando con algo diferente. Primero que nada, aquí tenemos el ¿qué diablos es el firmamento? Palabra extraña. Y está en medio de las aguas, y va a dividir las aguas de las aguas. Suena eso a doble discurso. Confuso, ¿no? Bueno, vayamos y echemos un vistazo a esto ahora. Hay visiones alternativas de lo que entendemos por día. Creo que hemos hablado de esto antes. Hay una hipótesis sostenida por muchos cristianos de que los días son un recurso retórico para las edades. La hipótesis de las edades. Y notaron que el día 123 no había sol. Tienes plantas, pero no sol. Y eso crea una especie de problema al tratar de hacerlos muy largos. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una planta sin fotosíntesis, verdad? Y luego está el otro aspecto extraño. El séptimo día no tiene tarde ni mañana. Eso significa que el séptimo día, si estas son edades, todavía son pasando. Ahora bien, no estoy aquí para vender nada, pero puedo decirles con toda franqueza que es relativamente fácil destrozar la hipótesis ageísta. Y al final les mostraré el argumento culminante. Es por eso que no voy a dedicarle mucho tiempo ni a desarmarlo. Te mostraré por qué en un minuto. Hay otro enfoque de los días, los 6 días de la creación, y eso es, hay una familia de ideas que se podrían poner bajo la idea de una hipótesis marco, que esto fue solo una. Marco para comunicar algo en un sentido amplio, un recurso retórico. Pero esto crearía una disyunción entre tomar la Biblia literalmente y tomarla simplemente como literatura, asumir que esto es solo una especie de licencia poética. Algunas personas llaman a la creación himno. Bueno, efectivamente, ese segmento se lee en un estilo muy particular. Y entonces algunas personas se basan en eso y dicen, bueno, esto es solo un recurso literario. No tenemos que tomarnos los días en serio. Y notan que hay un paralelismo entre los primeros 3 días y los segundos 3 días. Si los pones uno al lado del otro, hay un cierto tipo de paralelismo que señala. Pero lo real es que tienes que. Y tampoco llueve. No llueve hasta el capítulo 2, versículos 5 y demás, y las plantas y todo eso. Entonces hay otra variación de eso que sostiene que todo este escenario que estamos leyendo en los primeros 6 versículos es como un panorama para un observador de la tierra. Todavía no había nadie en la tierra, Dios está allí y Ana aún no ha sido creado, pero está escrito como si hubiera alguien observando todo lo que sucede. Esa es otra vista. Una vez más, estas ideas son retóricas. Lo tratan como un recurso retórico para sacar a la luz lo que creen saber sobre la historia de la Tierra. Parte del problema es que estamos bastante confundidos acerca de la historia de la Tierra. Por cierto, cuanto más aprendemos de la ciencia moderna, más nos acerca a Génesis 1, y eso es lo que intentaré mostrarles esta noche. Pero déjenme decirles por qué yo, por mi parte, como técnico especialista toda mi vida, me uno a ellos, tengo la opinión de que estamos hablando literalmente. Jornada de 24 horas. Y te diré por qué creo eso. Y eso es porque Dios lo escribió personalmente en piedra. En Éxodo capítulo 20 versículo 11, justo en medio de los 10 mandamientos, Él claramente nos instruye a entender que lo hizo en 6 días. Así como hice esto en 6 días y el resto del séptimo, quiero que descanses el séptimo. En otras palabras, claramente Dios quiso que lo entendiéramos. Esos son 24 días, 24 horas al día. Eso me da un problema si voy a intentar que sea algo distinto a 24 días de hora. Porque voy en contra de Dios. No creo que Dios mienta. No creo que engañe. No creo que se permita recurrir a recursos retóricos engañosos. Y de hecho, 8 veces en el Tanaj, dice que el Uno Eterno no puede mentir. Va en contra de su naturaleza. Y entonces entonces Éxodo 20 versículo 11 es el final de todo este discurso filosófico sobre si realmente eran días de 24 horas. Dios lo dijo y no fue casualmente. Lo escribió con su propio dedo en piedra. ¿Qué más quieres? Así que sigamos adelante. Proverbios 8, versos 8 y 9 dice, Dios dice, todas las palabras de mi boca son en justicia. No hay nada perverso, ni retorcido, debería decir, ni perverso en ellos. Todas son claras para el que entiende, y correctas para el que encuentra el conocimiento. Y por cierto, esa palabra adelante significa retorcido. Dios no se tuerce, no juega, ¿sabes? Tengo este tipo de juegos. Es muy sencillo. Vaya, podemos consolarnos con eso. Y la palabra sencillo, nakoch, significa directo, rectitud. Esto es algo normal.
Así que no creo que Dios lo haya construido de tal manera que nos engañe. Y entonces, regresemos a los versículos 6 y 7. Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo el firmamento y dividió las aguas que estaban debajo del firmamento en las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Ahora bien, la palabra firmamento es uno de los problemas aquí. Tenemos un vocabulario. La palabra raquia y se traduce en nuestra Biblia como firmamento y les mostraré por qué cuando profundicemos un poco más en ello. Pero tenemos a lo largo de este pasaje la palabra aguas y hay muchos científicos cristianos realmente competentes que son cristianos que toman esto como H2O. Y puede que lo sea, pero no necesariamente tiene que llegar a eso. Pero primero que nada quiero que entiendas que pueden ser aguas como tú y yo pensamos en ellas. No lo descarto. La palabra Maim es una palabra muy extraña. La palabra Maim tiene el significado de ser agua o aguas. También puede significar peligro, violencia o cosas transitorias. Curiosamente. Y su palabra original era dual. Siempre se usa en singular, pero tiene una naturaleza plural. Y es una de esas palabras extrañas. En el Salmo 104, encontramos que todo se trata de agua. Dios creó las aguas y las nubes que encontramos en la tierra. Él controla sus límites. Él designa manantiales para que broten, versículo 10. La lluvia caerá según sus órdenes. Y al hacerlo, por supuesto, fructifica la tierra, produce frutos y alegra el corazón del hombre. Y por todo esto, la palabra aguas también puede usarse idiomáticamente para representar esas cosas. Hablamos de Jesucristo como el agua viva. Hace eso. ¿Quiere decir que es H2O? No, no, no. Significa que es una fuente de refrigerio, una fuente de limpieza. Estás usando una figura retórica que es muy válida. ¿Tú me entiendes? Entonces la palabra aguas puede usarse retóricamente. De hecho, eso es parte de la posibilidad. Edward Main podría usarse como metáfora por un lado. También hay una figura retórica de uso muy común llamada sinécdoque. Ahí es donde pones lo específico, significa lo general, o lo general significa lo específico. Para darle un ejemplo, podría decir que fulano de tal pone una mesa hermosa. No quieres decir solo los cubiertos, podrías referirte a toda su cocina. ¿Me sigues? Esa es una sinécdoque en la que se utiliza lo específico que realmente apunta a toda la clase de cosas. Y esa es una figura retórica muy común. Usted pregunta, ¿la Biblia usa figuras retóricas? Absolutamente. Encontrarás sinécdocas, por supuesto. Encontrarás juegos de palabras. Encontrarás metáforas. Encontrarás símiles. Encontrarás alegorías. ¿Sabes cuántas categorías diferentes de figuras retóricas encuentras en la Biblia? Más de 200. Y están catalogados para ti. Lo incluimos como apéndice en nuestro libro sobre los códigos bíblicos. Y les daré un ejemplo, los versos y ejemplo de cada uno de ellos. En realidad, hay 200 figuras retóricas diferentes en las Escrituras, pero eso es lo que son, figuras retóricas, mecanismos de comunicación. Ahora bien, la palabra Maim podría ser vocabulario antiguo, para abarcar lo que usted y yo usaríamos hoy si tuviéramos conocimiento sobre el término plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia, y es un estado de la materia antes de que se formen las moléculas. Ahora, hablemos solo de agua. Empezamos con agua. Hablemos un poquito. Intentemos entender sobre el agua. Ahora, esto es un pequeño gráfico, las temperaturas van verticalmente y las calorías por gramo en el lado derecho. Si tomas agua como sólido, tienes hielo, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado el hielo aquí en Idaho? Bueno, pero llega un punto en el que si agregas, ya sabes, 80 calorías por gramo y obtienes agua, el hielo se derrite y se vuelve líquido, ¿verdad? Sigues agregando calor a eso y obtienes vapor. El vapor es un gas. Y puedes calentarlo, el vapor puede transportar mucha energía. Aquellos de ustedes que han estado en ingeniería mecánica, el ciclo Rankine. Como un graduado de la Academia Naval, déjame decirte que aprendimos sobre el ciclo Rankine porque el vapor sigue siendo un tema muy importante en la Armada y demás. Entonces, finalmente llegas al punto en que tenemos vapor sobrecalentado. Pero si sigues añadiendo calor, irás más allá del vapor. ¿Qué pasa más allá del vapor? Y eso es lo que llamamos plasma. Ahí es cuando las propias moléculas realmente se ionizan. Entonces el plasma está formado por iones. Esos son solo los núcleos de los átomos y los electrones libres.
y se comporta de manera diferente que el gas en algunos aspectos interesantes. Entonces la mayoría de la gente sepa que hay 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. No, hay 4. También hay plasma. Y quiero hablar un poco sobre eso. Mira, el plasma comenzaría. Tomamos agua, que en realidad son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso es lo que llamamos H2O, como recordarán en química. Bien, veamos, el pequeño punto azul aquí será oxígeno, el punto amarillo será hidrógeno. Y entonces, inicialmente plasma, es posible que solo tengas algunos átomos de oxígeno, y alrededor de ellos hay algunos electrones, flotando libremente. Eso es un plasma. Aún no han formado moléculas. Enfría eso un poco y obtendrás que los átomos de hidrógeno comenzarán a compartir electrones y se convertirán en moléculas de H2O. Pero sigue siendo un gas. Sigue siendo un gas, porque todavía pueden mezclarse. Lo enfrías un poco más y su libertad de movimiento es más limitada. Llega a ser lo que llamamos un líquido. Y lo enfrías un poco más y estas moléculas formarán una red. Y a eso lo llamamos sólido. Se llama hielo. Hablaremos sobre algunas propiedades increíblemente únicas del hielo y el agua en nuestra próxima sesión. Pero yo les doy estos antecedentes en preparación porque una de las cosas que vemos, por supuesto, es que el agua puede ser un plasma, puede ser un líquido, puede ser un plasma, puede ser un gas, puede ser un líquido, o puede ser un sólido. El hielo, o por supuesto los copos de nieve, son un ejemplo, y el copo de nieve nos da una idea de la estructura cristalina del átomo mismo. Pero la naturaleza de la materia. Plasma, gas, líquido, sólido. Estos son los 4 estados de la materia. Lo interesante es que al pasar del plasma al sólido, se reduce la entropía. ¿Vas del desorden al orden? Hablaremos mucho sobre eso a lo largo de esto. La ley de la entropía está visiblemente operando aquí. Si tienes un sólido, tienes que agregar energía, agregar entropía, agregar calor y pasará de sólido a líquido, a gas o, en última instancia, a plasma si tienes suficiente energía. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del plasma? Ya sabes, hay un tipo llamado David Bohm, y es un protegido del Dr. Einstein en la Universidad de Londres. Es uno de los físicos cuánticos más respetados del planeta Tierra y uno de los también a los pensadores más eminentes de muchos otros campos. En el laboratorio de radiación Lawrence Livermore, a finales de los años 40 y principios de los 50, estudió los plasmas. Y quedó fascinado con el comportamiento de los plasmas, que son una mezcla de iones y electrones, y es que actuaban como si todos se conocieran. El plasma se comportaría de tal manera, es como si todos estos elementos estuvieran interconectados. Todos se comportaron como si fueran parte de un todo interconectado más amplio. Eso lo desconcertó. Y fuimos a Princeton. Él y el Dr. Einstein estaban muy preocupados por las aparentes conclusiones que surgen de la física cuántica. Y hablaremos de eso en un momento. Pero sabían que algo sucede si tienes billones de estas pequeñas partículas actuando como si de alguna manera estuvieran interconectadas entre sí. Y eso se convirtió en el comienzo de algunos antecedentes. Las partículas y los plasmas se comportan de forma interconectada. Y fue David Bohm quien postuló por primera vez la posibilidad de que las partículas cuánticas, esas partículas más pequeñas que un átomo, carezcan de una propiedad que usted y yo llamaríamos localidad. No tienen localidad. Si son más pequeños que un átomo, parecen estar en una manera completamente diferente de operar. Y ellos, en estos tiempos de David Bohm, especularon con la posibilidad de que estas partículas no tuvieran localidad, y eso desde entonces ha sido probado. Esto significa que todos los puntos en el espacio se vuelven iguales a todos los demás puntos en el espacio. En primer lugar, eso hace añicos nuestra concepción de lo que es el espacio. Y entonces, ya sabes, si hacemos un modelo de un átomo, creo que la mayoría de nosotros en la escuela hemos visto la idea de que tienes un núcleo y un electrón a su alrededor. Esta es solo una forma de representar un átomo. Es obvio simplemente una forma de representación. Pero es útil. Tienes un núcleo, tienes un electrón dando vueltas a su alrededor. Y esta no es la escala, por cierto. Déjame mostrarte lo que quiero decir con eso. El átomo mide aproximadamente 10 elevado a menos 8 centímetros. El núcleo está a 10 elevado a menos 13. O dicho de otra manera, eso significa que el núcleo es 100.000 veces más pequeño que el átomo mismo. 100.000 veces más pequeño. En otras palabras, haga lo que haga el núcleo, tendría que hacer el anillo alrededor de él, si voy a hacer este diagrama, 100.000 veces más largo. En radio. O dicho de otra manera, si tengo una cabeza de alfiler que representa el núcleo,
el electrón estaría a un campo de fútbol, o en realidad a 100 metros de distancia. Así que estos pequeños diagramas simplistas que utilizamos para comunicarnos son engañosos porque no tenemos capacidad para imaginar la escala de la que estamos hablando. El átomo es mayoritariamente espacio vacío. De hecho, si tomas 10 elevado al quinto y lo elevas al cubo, eso es 10 elevado al 15. 10 elevado al 15 es un número grande, un número muy grande. Y si imaginamos que el universo tiene 15.000 millones de años, como sugieren algunos científicos, eso es aproximadamente 10 al 15 segundos. Han pasado aproximadamente entre 10 y 15 segundos en la historia del universo si aceptas estas antiguas y largas páginas. Entonces es un número grande. Entonces, el volumen, un átomo, es mayormente espacio vacío. Estoy sentado aquí con una plataforma y usted y yo sospechamos que es sólida. Especialmente si te golpeo con eso. Y, sin embargo, si digo que está vacío, soy 100.000 veces más exacto. De hecho, 10 a 15. Soy miles de millones de veces más preciso que tú al decir que está vacío. Mira, esta plataforma es en realidad una simulación eléctrica. Simplemente pretende ser sólido. Espeluznante, ¿eh? Si crees que esto es raro, se pone peor. Bueno. Entonces, si empezamos a hacer modelos, hablamos de H2O, tenemos los átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno compartiendo electrones. Así es como se unen para formar una molécula. Todos ustedes han pasado por eso. Y si tomas un átomo de carbono, tienes múltiples anillos. Tienes 2 en el primer anillo, 8 en el resto. Tienes 4 átomos. Obtienes Ch4, y eso conduce a todos los hidrocarburos y carbohidratos y a toda el área de la vida. Hablaremos más de eso la próxima vez. Pero lo que quiero ver un poco es ir más abajo del átomo. Hemos hablado, con ligereza, de núcleos y electrones. Hay partículas que son subatómicas, más pequeñas que un átomo. Electrones, protones, neutrones, cambio. Hay más de 200 tipos diferentes de partículas, partículas subatómicas. Hay todo un grupo de ellos que están sujetos a lo que ellos llaman fuerza fuerte, los hadrons, que incluyen protones, neutrones y mesones. Y están los que no están sujetos a la fuerza fuerte, se llaman leptons, neutrinos y quarks, y se vuelve cada vez más extraño. De hecho, empiezas a hablar de quarks, hay arriba y abajo, encanto, extraño, arriba y abajo, verdad y belleza. Por alguna razón, la profesión de la física llegó al punto en que descubrieron que tenían estos atributos mensurables y necesitaban nombres para ellos. Y por eso adoptaron nombres deliberadamente caprichosos, arriba y abajo. De hecho, los últimos estos 6 quarks definen lo que se llama el modelo estándar en física, y han recorrido un largo camino. El último quark, el quark top, fue descubierto en 1995. Así que esto es algo muy reciente. Algo de esto es cosas muy recientes. Y por cierto, incluso hay algunos que se llaman rojo, azul y verde. No son colores. Estos son pigmentos de su imaginación, si puedo acuñar una frase. Son solo etiquetas para atributos abstractos. Y entonces simplemente les dieron nombres coloridos, juego de palabras. Pero lo interesante de esto, estuve tentado, pero luego lo pensé mejor, revisando un catálogo de todas estas locuras, porque cuanto más te adentras en ellas, más extrañas, nosotros, tú y yo no podemos imaginar. Algo que no tiene masa tiene impulso. Y entonces, no podemos imaginar algo que tenga medio giro. ¿Qué quieres decir con medio giro? Obtienes algunas cosas muy extrañas. Pero aquí está el punto principal. Cada partícula tiene su antipartícula opuesta. Y si una partícula y la antipartícula chocan, se aniquilan entre sí y desprenden un fotón. Está bien, eso es bastante interesante. Pero la mayoría de estas ecuaciones son reversibles. Entonces, la reversibilidad podría implicar que la luz podría haberlos creado de la nada. Debido a que tomas los dos y los chocas, terminas sin nada más luz. Puedes tomar nada y agregar luz y obtener partículas. No es, ¿qué pasó el domingo antes del lunes cuando Dios dijo, sea la luz? Creo que no se trata solo de la luz y la sensación de los fotones. Pueden ser fotones. Pueden ser todas las frecuencias electromagnéticas que se crean de las que proviene todo esto. Algo interesante. ¿Podrían estas cosas ser reversibles? Puedes tomar luz y nada y sacarle partículas. Mientras estén equilibrados, ¿por qué no? Y todo el universo está formado por partículas y antipartículas. Lo dejaré para otro momento, pero han registrado positrones retrocediendo en el tiempo.
Es el único lugar donde realmente lo hemos visto. Demostrado. Pero el mundo de la física cuántica es un mundo extraño, y no estoy aquí para darles un curso completo de física cuántica, pero sí quiero que respeten lo extraño que es este mundo. Su no causalidad se va por la ventana. Es no determinista. Mira, todos nosotros, incluso con experiencia en ingeniería, hemos sido programados con lo que se llama matemáticas deterministas. 2 más 2 es 4, siempre. No estoy hablando de precisión aquí. Digamos que 2.0 más 2.0 es 4.0. Siempre. Se llama F es igual a ma, como sea. Estas son ecuaciones deterministas. Así piensan los ingenieros. Nos hemos sumergido en un mundo que se clasificaría como no determinista o estocástico. Nada seguro. Las probabilidades son de 60 a 40 de que sea así. Las posibilidades pueden ser de 99 a 100, es así. Nunca seguro. Si el mundo entero se vuelve confuso, el mundo entero se vuelve probabilístico en cierto sentido. Mira, nada resulta ser real definitivamente en el campo de la física cuántica. No se puede decir nada sobre lo que hacen las cosas cuando no las miramos. En realidad, hay diferencias de comportamiento si se las observa. Y vaya, eso conduce a cosas extrañas. Mucho por lo que Boltzmann se suicidó. No podía soportar las implicaciones de lo que están descubriendo en el mundo cuántico. La realidad resulta no local. Las partículas distantes parecen estar inseparablemente conectadas a un todo indivisible. Y los científicos no saben qué hacer al respecto. En 1964, John Stuart Bell en el CERN de Ginebra formuló un enfoque matemático para demostrar este concepto de no localidad. No era una ecuación, era una desigualdad, pero la cuestión es que era una expresión matemática que presumiblemente se prestaría a ser comprobada. El problema era que no tenían la tecnología en el 64. Pero en 1982 sí lo hicieron, casi 20 años después. Y Alan Aspect, Yenda Yavar y Gerard de Roger en el Instituto de Óptica Teórica y Aplicada de París llevaron a cabo el experimento histórico, el famoso experimento de dos partículas. Dos fotones del calentamiento de cesio con láseres viajaron en direcciones opuestas, en 13 metros, en direcciones opuestas en una tubería de 13 metros, y 6 metros y medio cada uno en direcciones opuestas hasta unos filtros especiales. El filtro cambió en 10 nanosegundos, es decir, 30 nanosegundos menos de lo que viajaría la luz durante en esos 13 metros de recorrido entre ellos. Y los fotones demostró no localidad. Los fotones estuvieron en conexión inmediata todo el tiempo. Es difícil de explicar sin ser más técnico, pero la cuestión es que en realidad observaron esta peculiar propiedad de no localidad. Así que ya no es solo una conjetura de algunos pensadores. Es un resultado experimental que todavía están luchando por descubrir qué significan. Niels Bohr, uno de los científicos famosos, un científico atómico, dice que quien no se sorprende por la teoría cuántica no la ha entendido. Si lo entiendes, te inquieta porque tiene implicaciones que destruyen nuestras nociones de la realidad. Richard Feynman, un profesor muy popular de Caltech dijo, creo que es seguro decir que nadie entiende la mecánica cuántica. De hecho, a menudo se dice que, de todas las teorías propuestas en este siglo, la más tonta es la teoría cuántica. Algunos dicen que, de hecho, lo único que la teoría cuántica tiene a su favor es que es incuestionablemente correcta. Y eso realmente lo resume. Por un lado, no tiene sentido, pero sabemos que sin esto no tendríamos láseres, no tendríamos microcircuitos, no tendríamos semiconductores. Toda nuestra cultura en la era moderna depende de la realidad de la física cuántica. Y, sin embargo, las implicaciones filosóficas de la física cuántica son demoledoras a medida que uno se adentra en ella. Pero con esos antecedentes, ya ves, podemos empezar a hablar de, bueno, ¿qué es esto? El firmamento, ¿qué es este negocio de raquia? La palabra hebrea raquia, firmamento, significa superficie extendida. Implica una superficie sólida, una extensión sólida. En la traducción griega, estioroma significa firmeza, es la palabra griega, que es aún más precisa. Y es por eso que en las traducciones latinas es firmamentum, y el término implica solidez o firmeza tridimensional. Esto es arraquia. Es sólido. Que no es difuso. No es como un gas. Es sólido. Ahora lo que pasa en este día es que el Rocky se para al Miami. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ahora bien, si tomamos las aguas literalmente como H2O, una de las posibilidades aquí es que esto describa lo que lleva a la llamada teoría del dosel alrededor del planeta Tierra. Y el Instituto para la Investigación de la Creación,
Henry Morris y la pandilla de San Diego son científicos destacados y de renombre mundial. Y primero desarrollaron y tienen gran información que apoya esta idea de que el mundo original tenía un dosel de agua a su alrededor, protegiéndolo de los rayos cósmicos, una especie de efecto invernadero para darle un calor acelerado, etc. Y la teoría del dosel es muy popular entre algunos científicos muy competentes que son creyentes. Pero también quiero ser sincero contigo. Hay algunos pensadores científicos muy capaces que no aceptan la idea de la teoría del dosel. Tiene algunos problemas con eso. Y no estoy aquí para fortalecerlo ni derribarlo, quiero que sepan que existe. Pero no es seguro cuál es el punto. Y sostiene que hay agua sobre la tierra. Ahora veamos la palabra cielo. Parte del problema es que la palabra cielo puede usarse en un sentido atmosférico. También puede ser como nuestra atmósfera. También puede referirse a un paso hacia el cielo. La palabra se usa para los cielos, las señales de los cielos, las estrellas, etc. La palabra también puede significar cielo en el sentido espiritual, el trono de Dios. Por eso es que Pablo puede hablar del tercer cielo porque los griegos también, no los hebreos, sino los griegos también, lo vieron en 3 porciones. Hay un paraíso local, ya sabes. Ese es el aire que respiras. Nuestros aviones vuelan por el cielo, por así decirlo. Están los cielos que miras con un telescopio, y luego están los cielos a los que te acercas en oración. Y esos son 3 usos o aplicaciones diferentes de una misma palabra. Pero en lugar de profundizar en la teoría del dosel, pensé que sería útil dar un paso atrás e intentar reunir aquí lo que queremos saber sobre la estructura del espacio mismo. Tú y yo tendemos a llegar a la conclusión de que el espacio vacío es una aspiradora. No hay nada ahí. Está vacío. Y nada podría estar más lejos de la verdad. ¿Sabes qué es interesante? Cuando nos adentremos más en las estrellas y esas cosas, por supuesto entraremos en el Salmo 19, que te animo a leer en tu tiempo devocional. Pero el primer versículo, los cielos declaran la gloria de Dios. Podría agregar, nota al pie, de algunas maneras que lo sorprenderán, pero nos ocuparemos de eso cuando lleguemos al día 4. Los cielos declaran la gloria de Dios. Podría añadir, nota a pie de página, algunos aspectos que le sorprenderán, pero nos ocuparemos de eso cuando lleguemos al día 4. Los cielos declaran la gloria de Dios, ¿y adivina qué? El firmamento muestra la obra de sus manos. Ahora bien, si el firmamento es espacio vacío, ¿cómo muestra su obra? Miremos de cerca, es muy divertido. La palabra fermentar, de nuevo, la misma palabra, raquia, el fermento. La estructura del espacio, y quiero darles un poco de historia científica aquí porque es divertido ver cómo la ciencia adopta ideas extrañas y luego las descarta, demuestra que no existen y luego descubre que realmente existen. Hay una cosa. Se llama éter, no éter como el que se obtiene en el departamento médico. Se escribe con éter. Es un término utilizado para lo que los científicos solían considerar como espacio vacío, la historia de las hipótesis del éter. Y Aristóteles, allá por el siglo IV AC, enseñó que el mundo físico estaba formado por 4 elementos, aire, tierra, fuego y agua. Lo que lo unía todo era el éter. Y era un medio sutil, un medio que unía todo. Más tarde se conoció como vacío, del latín vacuo, que significa vacío. Entonces la palabra éter es la nombre formal para lo que usted y yo consideraríamos un vacío absoluto. Estamos juntos hasta ahora. Mira, se creía que la Tierra estaba fija, inamovible en el centro del cosmos. ¡Qué idea tan curiosa! Y creo que hay científicos que están empezando a volver a esa opinión por algunas razones extrañas. Pero de todos modos, Galileo, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de Galileo? Bueno, bien. Es un tipo conocido en todo el mundo por su nombre, no por su apellido. Pero de todos modos, cuestionó la noción de la cosmología ptolemaica era que el Sol giraba alrededor del Tierra. Lo cuestionó con lo que llamamos la revolución copernicana, que en realidad la Tierra gira alrededor del Sol y demás. Pero cuando llegas aproximadamente al siglo XVI, René Descartes defendió la idea de que el éter era un pleno, de la palabra griega que significa lleno. En lugar de vacío, lo llamó pleno, lo que enfatizaba no su vacío, sino su plenitud. Comenzaron a sentir que tenía que haber algo entre todos estos cuerpos celestes. E imaginó que había un medio muy denso de partículas muy pequeñas que lo impregnaban todo en constante movimiento. Más sólido que la materia, sin embargo, invisible. Ahora bien, esto era solo su especulación filosófica. Rápidamente queda refutado. Y, sin embargo, hoy descubrimos que estaba más cerca de la verdad de lo que probablemente pensaba. Pero de todos modos, ese era su concepto de esto, del éter.
estaba el secretario de Galileo, un tipo llamado Torricelli. Después de la muerte de Galileo, hizo sus propios experimentos y cosas así, invirtió un largo tubo de vidrio lleno de mercurio en un plato e inventó lo que usted y yo conocemos como barómetro. Y ese barómetro cayó 30 pulgadas, y se sintieron seguros, entre otras cosas, que había un vacío absoluto sobre Mercurio. Así que obviamente se trataba de un vacío vacío. Llega Pascal y es un ser humano increíble. Vamos a hablar más sobre él. Por cierto, lo realmente sorprendente es entender cuántos de estos grandes pensadores eran creyentes. Es sorprendente mirar hacia atrás en la historia de la ciencia y darse cuenta de que los grandes hombres, Isaac Newton o lo que sea, eran creyentes. Isaac Newton escribió más de 1 millón de palabras de comentarios sobre el Apocalipsis y Daniel, etc. Tengo una copia del mismo. Pero Pascal es otro de estos chicos. Pero llevó el trabajo de Terracelli más allá y pronto se convenció de que, después de todo, el vacío del espacio estaba realmente vacío. Y mira, la luz puede penetrar un vacío puro sin la necesidad de que un medio impregne el espacio si la luz son partículas. Si la luz es una partícula, como una hilera de balas, puedes visualizarla atravesando el espacio vacío. Y entonces la idea de que el espacio estuviera vacío no te molestaba, ya que la luz es un conjunto de partículas. Pero otros experimentos comenzaron a mostrar, como les mostré la última vez con los experimentos de rendijas gemelas, pronto comenzaron a mostrar esa luz. Tiene un comportamiento como ondas. Y eso crea un problema, porque, ¿cómo pueden pasar las ondas? Las ondas necesitan un medio para atravesar. No hay medio, ¿cómo pueden pasar las ondas? Y en aquel momento solo podían imaginar la compresión de las ondas, como las ondas sonoras. La luz resulta ser una onda transversal. Pero en cualquier caso, en paralelo con todas estas controversias, hay un astrónomo danés llamado Oliver Roomar que comienza a medir la velocidad de la luz y por supuesto descubre que no es infinita, es una velocidad muy finita. Y ahora, incluso cuando llegues hasta la época de Isaac Newton, creían que el éter era una especie de fluido. Era más fluido que sólido. Pero era un medio que podía soportar olas. Visualizaron luz atravesándolo. Y luego llega James Clerk Maxwell. Y este tipo cambia la forma de pensar del mundo sobre muchas cosas. Desarrolló un conjunto de ecuaciones que describían cómo las ondas de luz podían viajar a través de un éter. Las ondas de luz se componen de vectores eléctricos y magnéticos oscilantes en el plano XY mientras se mueven en la dirección Z. Son ondas transversales en efecto. Para que exista una ola en cualquier caso, en el medio debe poseer elasticidad, que es como una propiedad elástica. O también tiene que tener inercia. Entonces, el espacio vacío necesita inercia, en realidad. De hecho, la velocidad de una onda en cualquier medio es igual a la raíz cuadrada de la rigidez dividida por la densidad del medio. Así, desarrolló y descubrió que el éter poseía un parámetro de escala del campo eléctrico, que los ingenieros denominan permitividad dieléctrica. También tiene un parámetro de escala del campo magnético llamado permeabilidad. Estas son propiedades eléctricas medibles del espacio vacío. Y de hecho, la plaza. La raíz de la razón de estos es la raíz cuadrada del recíproco del producto de estos es la velocidad de la luz. Todos están íntimamente unidos. La luz se ralentiza en el vidrio, los gases y el agua porque los medios distintos del vacío tienen diferente permeabilidad y permitividad. En realidad, esto explica matemáticamente cómo la luz puede viajar a diferentes velocidades en diferentes medios, lo cual es difícil de visualizar si lo miramos estrictamente como partículas. También descubrió que el espacio vacío se comporta como una línea de transmisión. Cualquiera de ustedes que sea radioaficionado o haya intentado sintonizamos una antena sabemos que la impedancia característica del espacio es de 377 ohmios. Tiene características medibles. Así que ahora el éter vuelve a ser visto como un medio muy real después de Maxwell. Se podría estirar, se podría comprimir. Tenía resiliencia, cumplimiento e inercia. Y, sin embargo, ninguna sustancia física conocida tenía una relación entre rigidez y densidad de masa cercana al 9 al 10 al 16 que se requiere del éter como medio. Así que tiene características que pueden medir, pero no pueden entender cómo llegó ahí. Por tanto, posee elasticidad pero inercia insignificante. De todos modos, nosotros. Finalmente entiendo, como buen chico de la Academia Naval, tengo que hablar de Mike Alsan porque en 1873 hizo esto en la Academia Naval. Mike Alsan y Morley hicieron un experimento. Querían medir este éter. Pensaron, vaya, si la Tierra se mueve a través de este éter, deberíamos poder medirlo.
Entonces utilizaron un infrarómetro en un intento de detectar el movimiento relativo de la Tierra a través del éter. Y no se pudo detectar ningún movimiento de la Tierra en relación con el éter. Entonces se considera que esto demuestra que aparentemente el éter no existía. Ahora, el resultado negativo del experimento de Michel-Sommerley desconcertó a los científicos hasta 1905, cuando surgió la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que les dio una manera de explicar todo esto. Y la velocidad de la luz tenía el mismo valor en todos los planos de referencia, cualquiera que fuera la velocidad en relación con esos otros planos. Entonces la física despegó hacia la relatividad general, la relatividad especial, como todos hemos oído, y también la mecánica cuántica. Es como si la comunidad física hubiera abandonado toda esta cuestión del éter porque demostraba que no existía. Mira, toda la idea de un éter real fue descartado después de Michel-Sommerley. Lo interesante es que esta inexistencia de éter plantea otros problemas, pero el experimento de Michel-Sommerley no es el final de la historia. La mayoría de la gente piensa que es el final de la historia. Que no es. Hay más por venir. Hay algo llamado energía del punto cero. Y si la temperatura de un recipiente se reduce al cero absoluto, todavía queda una cantidad residual de energía térmica que no se puede eliminar. Eso se llama energía del punto cero. Lo sorprendente es que la energía del punto cero en el espacio vacío es el nivel de energía más asombroso que puedas imaginar. 100 millones de soles se integran en 100 millones de años. Esa es la energía en un centímetro cúbico de espacio vacío. Los científicos ahora entienden que el vacío que llamamos vacío es una vasta reserva de energía hirviente a partir de la cual se crean y aniquilan partículas. Es como estar al pie de una cascada de esta intensa energía. Eso plantea una pregunta. Es posible que te hayas preguntado sobre esto cuando estabas en la escuela. ¿Por qué el electrón de un átomo, que irradia energía mientras gira alrededor del núcleo, no pierde energía y eventualmente gira en espiral y choca contra el núcleo? Si el electrón es negativo, el núcleo es positivo, ¿crees que se sentirían atraídos? ¿Por qué no colapsa? Se necesita energía para mantener un átomo. ¿De dónde viene esa energía? ¿Crees que está girando en espiral hacia el núcleo, y luego resulta que recoge la energía del fondo, energía del punto cero, y por lo tanto se sostiene por él? Ahora, eso es interesante, eso parece ser lo que sugiere la Biblia en Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17. Hablando de Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por él y para él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. La palabra subsistir en griego es sinosteo. Lo sostiene o lo mantiene unido. Lo que mantiene unido este universo es, en primer lugar, el papel sustentador continuo del Creador. El tipo que construyó el lugar todavía lo mantiene unido. Fue crucificado en una cruz de madera, pero él hizo el monte sobre el que se encontraba. Y él está manteniendo unida esa colina. No fueron los clavos los que lo sujetaron. La cruz. En cualquier momento podría haber dicho ya basta, me largo de aquí. Lo que lo mantuvo en esa cruz es su amor por ti y por mí. En Hebreos capítulo 1 versículo 1, la epístola a los Hebreos dice, Dios, habiendo hablado en muchos tiempos y de diversas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien él designó heredero de todas las cosas, por quien hizo el mundo, que siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su persona, y sustentando todas las cosas por la palabra, vaya, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, cuando él solo limpió nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la frase que quiero que noten aquí en la apertura del libro de Hebreos. Sostener todas las cosas por la palabra de su poder. Vaya. Le da a la palabra de Dios una dimensión completamente diferente en nuestro pensamiento, ¿no es así? Hablemos de estirar los cielos. Estamos hablando de la estructura del espacio. Aquí. ¿Es esto más que una metáfora? En Job 9 se habla de Dios que solo se extiende en los cielos. Esa es una figura retórica. Estirándose en el Salmo 104, extendiendo el cielo como la cortina de una tienda. En Isaías 40, 22, que extiende los cielos como una cortina y los extiende como una tienda para habitar. En serio. En Jeremías 10, 12, ha extendido los cielos. El Señor que extiende los cielos en Zacarías 12.1. ¿Son estas solo figuras retóricas? Si lo son, es un uso de la frase sorprendentemente consistente aquí. De hecho, hay otros 17. No los explicaré todos, obtendrás el sabor de ellos,
Son todos muy similares. Hablando de extender los cielos. Mira, tenemos esta mentalidad de que el espacio está vacío. Aprendemos de nuestros científicos que no solo es así, sino que tiene propiedades mensurables que son asombrosas. El espacio no es un vacío vacío. Se puede romper, nos dice Isaías 64, versículo 1. Al parecer, puede romper el espacio. Se puede desgastar como una prenda de vestir en el Salmo 102, versículo 26. Esa es en realidad una de las leyes de la termodinámica. Ese espacio puede ser sacudido. ¿Cómo se sacude el espacio vacío? Hebreos 12, Ageo 2, Isaías 13 todos hablan de los cielos se estremecen. Se puede quemar, advierte Pedro en su segunda carta, 312. En Apocalipsis, dice que se partirá como un rollo. Bueno, eso nos dice mucho si lo pensamos detenidamente. Se puede enrollar como un manto o un rollo en Hebreos 1 Isaías 34. ¿Cómo se puede enrollar el cielo o raquia, el firmamento? Bueno, eso dice mucho. Vea, en primer lugar, lo que sabemos sobre el espacio, la potencia cero en energía es aproximadamente 10 elevado a 95 ergios por centímetro cúbico. Esa es una cantidad asombrosa de energía. Tiene permitividad que se puede medir. Tiene una permeabilidad que se puede medir. Tiene una impedancia intrínseca que se puede medir, etc. Algunos científicos creen que la velocidad de la luz era entre 10 y 10 veces más rápida en el momento de su creación que en la actualidad. Y esa es la velocidad de las ondas de gravedad actuales. Al parecer todavía tienen esa alta velocidad. Aparentemente hay otra frontera. Te estoy ahorrando todo eso ahora mismo. Pero todo esto se puede resumir. Mira, para que esté enrollado, eso debe significar que hay alguna dimensión en la que puede ser delgado. No puedes enrollarlo a menos que sea fino en algún sentido, ¿verdad? De repente sabemos que hay una dimensión adicional. Cualesquiera que sean las dimensiones que tenga, tiene uno adicional para poder enrollarlo. El espacio se puede doblar. Dice que entonces hay una dirección hacia la cual se puede inclinar. Ves algo bidimensional que puedes enrollar porque tienes 3 dimensiones para jugar. Tienes una dimensión extra. ¿Cómo se enrolla el espacio tridimensional? Necesitas 4 dimensiones para hacer eso. Entonces hay dimensiones espaciales adicionales. Eso es lo que nos dice la escritura. Esto nos lleva ahora a otra discusión sobre la cual quiero brindarles algunos antecedentes. Eso se llama hiperdimensionalidad. Y para ello, les voy a presentar a 2 amigos míos. Pero quiero que sean compasivos, porque estas 2 personas tienen una discapacidad muy grave. Solo viven en 2 dimensiones, señor y señora Flat. Y mira, a la mayoría de nosotros nos han enseñado la geometría euclidiana. Esa es la geometría de menos de 3 dimensiones. El 10 de junio de 1854, los tensores métricos de George Riemann cambiaron el mundo matemático. Inventó las herramientas, mediante el cual podemos entender dimensiones superiores a 3. Se necesitaron más de 50 años para que se aplicaran estas matemáticas. Einstein lo utilizó para desarrollar su teoría de la relatividad. Y eso no fue hasta 1915, el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Pero luego, en 1953, Clausen Klein fue más allá con la luz y la supergravedad. En 1963, Young y Mix construyeron su campo electromagnético Young-Mix. Entonces los científicos comenzaron a darse cuenta de que estas dimensiones superiores simplifican las matemáticas del universo. En 1984 y siguientes, lo último fueron las supercuerdas, cuerdas unidimensionales que vibran en 10 dimensiones. Y hoy en día hay variaciones de esto. ¿Qué tiene de interesante? Se trata de que Nachmanides, un erudito judío del siglo XII, hace más de 800 años, concluyó del Génesis capítulo 1 que el universo tiene 10 dimensiones, solo 4 son conocibles, 6 de ellas no son conocibles. Eso está en su comentario sobre el Génesis, publicado en 1263. ¿Por qué menciono esto? Porque hemos gastado millones de dólares en aceleradores atómicos en el siglo XX para descubrir, adivinen qué. Lo actual es que son 10 dimensiones. 4 son directamente medibles, largo, ancho, alto y tiempo. Todos sabemos que 6 de ellos son tan pequeños que son más pequeños que la longitud de onda de la luz, menos de 10, el rizo menos de 10 a menos 33 centímetros y por lo tanto solo son inferables por medios indirectos. Pero hemos gastado millones de dólares para aprender lo que hizo Nachmanides al hacer su tarea en Génesis 1. Así que de repente estamos hablando de lo que se llama hiperespacios,
espacios de más de 3 dimensiones. Solo hay 2 tipos de personas que pueden lidiar con espacios de 2 dimensiones. Y se trata de matemáticos con formación especial y niños pequeños. De acuerdo. Mucho. Pero si fuera a tratar de explicarles las dimensiones superiores, tomaría mucho del tiempo y la tecnología y gran parte de nuestro tiempo. Eso es difícil de hacer, porque no hemos tenido experiencia con eso, usted y yo. Pero hay algo que podemos obtener algunas ideas si vamos en el otro sentido. Imaginemos un universo de menos de 3, un universo bidimensional. Y tengo 2 personas que viven en uno, el señor y la señora Flat. Y los pongo aquí en la pantalla, en lugar de ponerlos en la plataforma para que puedan verme. Estas 2 personas viven en un universo de solo 2 dimensiones. Hemos hecho cosas con universos bidimensionales. Nosotros llámalo geometría plana o trigonometría plana en la escuela, universos de 2 dimensiones. Y resulta que esto tiene algunos aspectos interesantes. Cuando el señor Flat mira a la señora Flat, ¿qué ve? Solo puede ver una línea. Quizás puede inferir muchas cosas sobre esa línea a medida que gira. Mira, cuando te miro imagina solo un ojo, si te miro veo una representación bidimensional de ti, lo llamamos fotografía. Moviéndome puedo integrarme y conseguir el efecto tridimensional. Realmente estoy lidiando con una integración de imágenes bidimensionales. ¿Ves a lo que me refiero? Tiene el mismo efecto. Por cierto, hay algo más. Si aparezco como una persona tridimensional, si tengo una dimensión más que él, puedo poner mi dedo a 1/1000ª de pulgada de él y otro dedo a 1/1000ª de pulgada de ella. Yo puedo ser más íntimo con cada uno de ellos independientemente de dónde se encuentren en su universo. ¿Ves qué dimensión extra me da? De repente tengo una capacidad completamente diferente. Y por eso mi proximidad a cualquiera de ellos es absolutamente independiente de la distancia entre ellos. Entonces esto está empezando a darnos algunas ideas. Somos 3 dimensiones. Dios tiene más de 3. Podemos comenzar a comprender cómo podemos tener intimidad con cada uno de nosotros en todo el planeta Tierra. Si meto el dedo por su mundo, soy un ser tridimensional, meto el dedo por el mundo, ¿qué ven? Una línea, pero podrían integrarse y darse cuenta de que es un círculo, ¿no? Solo me perciben cuando penetro en su espacio particular, ¿verdad? Entonces puedo poner mi dedo cerca del señor Flat, y él dijo, puedes ir con la señora Flanagan, adivina que, he visto a Dios. Es como un círculo. Ella dijo, eso es gracioso, yo también lo vi y había 3 círculos. Entonces él va a la IG.